¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un video bastante especial. Antes de empezar, sí, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales. Me imagino que ya sabrán de qué voy a hablar hoy día porque el título es bastante claro. Estamos en un momento donde la música chilena están pasando muchas cosas y está tomando harta notoriedad el mundo del rock. Estuvimos en el capítulo anterior del canal, estuvimos hablando de lo que se llama nueva escena chilena, que hay muchas cosas mezcladas y un poco ese fue el punto del video. Si no lo han visto va a estar el link por ahí. Y en este caso igual creo que la mayoría de las bandas de lo que se llama nueva escena se asocian al mundo del rock. Hay de otros géneros, pero sin dudas el rock es lo que predomina. Y hace mucho rato que me parece de que está pasando una ola importante de artistas que están más cercanos al paradigma del folk. Algunos de estos artistas sí son mencionados y agregados dentro de lo que se llama nueva escena, pero sin embargo quiero hablar hoy día como del folk como paradigma musical y que no se está hablando mucho de lo interesante que está haciendo todo eso. Ahora, esto no es algo nuevo en Chile. En Chile está todo el mundo del folclore, que no necesariamente tiene que ver con el folk que estoy hablando hoy día, porque el folk tiene que ver más que nada con la música de cantautor, con instrumentos acústicos, y no necesariamente eso tiene que ver con música folclórica, ¿ya? Obviamente están desde Violeta Parra en adelante muchos cantautores. Tenemos nuestro Víctor Jara, por supuesto tenemos una gran historial con respecto a eso, de lo que se llama nueva canción chilena, por ejemplo, pero son todos más manifestaciones cercanas al folclore o posteriormente llegaron algunas más cercanas al progresivo, como es el caso de Congreso, ¿cierto? Y también en los 2000 tuvimos también una onda de cantautores, más específicamente, esto sí probablemente algunos se acerca más al folk, pero se acerca mucho más en algunos casos a la trova, como el caso de Manuel García, Tata Barahona o Camila Moreno en sus primeros discos. Pero ahora, hoy en día, me parece de que el folk está con muchos paradigmas muy diferentes de folk pasando al mismo tiempo. Y es algo que no había pasado antes en Chile, según mi forma de verlo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es pasar diferentes subgéneros del paradigma del folk y ver qué artistas chilenos están haciendo ese tipo de música de estos últimos años, que prácticamente todos los artistas que voy a mencionar tienen discos lanzados en estos últimos 3 años. Algunos artistas ya llevan tiempo haciendo música, hay otros que son más contemporáneos. Partiendo con el género como por antonomasia del folk, que es el folk contemporáneo, que es este paradigma donde ahí está, por supuesto, instrumentación acústica, la exploración sonora de la guitarra acústica principalmente, pero mucho énfasis en las líricas. Esto es una canción de cantautor, hay una historia, hay un relato, desde lo personal, desde lo observacional, y hay muchos cantautores que se acercan a este sonido del folk contemporáneo. Un nombre actual que me parece que es muy, muy interesante, Benjamin Walker. Él en algunos momentos coquetea con algo más popero, pero tiene discos de folk contemporáneo que me parecen súper interesantes, como el disco de Brotes que salió hace ya tiempo, pero recientemente hay un disco llamado Libre que me pareció súper destacable, que tiene este sonido de folk contemporáneo. De manera similar tenemos a Magadalia, que en 2023 sacó un disco llamado Canto a Ser, que diría que es dentro de ese folk contemporáneo que está más cercano al mundo del folclore, que es algo que ocurre por supuesto en Chile, a partir de nuestra propia herencia musical, tiene todo el sentido del mundo, y ese disco es bastante grato. Otro artista que tiene una discografía bien interesante, cercana al sonido del folk contemporáneo, es Footness, que es un artista que tiene unos discos muy profundos, muy confesionales, unas letras realmente potentes, emocionalmente bastante simbólicas a ratos, pero en otros muy confesionales, y tiene formas de folk súper crudas, pero también muy expansivas hacia otras sonoridades. Recientemente lleva sacando discos hace rato, como con una buena constancia, un disco que se llama Pepe, que me gustó harto, y ahora sacó un disco que se llama Grúa, y también un disco reciente es de Cual Marcelo, que es ex integrante de la banda Cuáles y Quiénes, que era más cercano al mundo del rock, pero aquí en este caso un trabajo acústico de cantautor, que sacó este disco llamado Calendarios, que tiene un gusto por crear arpegios, como vocalista él también es excelente, una lírica muy cautivadora, es un gran álbum. Entonces dentro del folk contemporáneo tenemos ese tipo de nombres para que les den una revisada. Un paradigma que se hace mucho en Chile es el folk pop, que digamos que viene del folk contemporáneo, pero tiene un mayor énfasis en hacer, por su nombre indica, en melodías más atrapantes, coros que sean más pegajosos, no tanto espacio como para instrumentación acústica, si bien lo hay y si bien hay un gran trabajo en ese sentido. Lo principal en general son la voz, la melodía, como les digo, el coro, etc. En Chile definitivamente hay muchos artistas que se acercan al sonido del folk pop, más destacados
destacados, por supuesto, es Diego Lorenzini o también el caso de Seba Alfaro, que llevan su tiempo con canciones con sentido del humor, uso del lenguaje como chileno en este caso. Ambos comparten eso, ambos también comparten este gusto por el diseño, o el dibujo me refiero, y ambos se han mantenido con muy buena racha desde la actualidad, tanto el caso como Diego, que ha sacado discos bien interesantes en esta década, como también Seba Alfaro, que ha sacado diferentes exploraciones musicales desde este lado más folk, pero con buenas melodías que te enganchan. Hay otros casos donde se acercan a la parte más folclórica, como el caso de Rosario Alfonso, que sacó desde que sacó su segundo disco de Canciones Tristes y Otras Sutilezas, y ahora también el último álbum que sacó el año pasado, está muy inspirado ella siempre en la tradición latinoamericana en muchos momentos. Ella toca un cuatro, ella digamos se maneja con el lenguaje del folclore latinoamericano, pero también está muy cargado el lenguaje del folk y el lenguaje del pop también, y especialmente en su último trabajo tiene mucho de eso, líricas con harta emocionalidad. Asimismo hay otros artistas como Vicente o también Olivia García, que tienen melodías muy agradables. Ambos son vocalistas con muy buenos arreglos, voces muy susurrantes, muy agradables. Ambos comparten un poco esa perspectiva. Y uno de los nombres más potentes de este lado más folk pop es Nando García. En cada lanzamiento presenta canciones potentes emocionalmente, cada nivel de su expresividad vocal como de su trabajo instrumental es maravilloso, es fantástico y tiene muchas facetas, digamos, en su discografía. Recientemente sacó un disco llamado Loverman, que se acerca un poco más al mundo del rock, deja quizás un poco del lado este lado acústico, pero está presente ese lado folk pop. Pero pensemos en discos como Decir Amor, que son discos que tienen este sentido de folk pop súper interesante, y Nando García para mí ya es uno de los grandes cantautores de esta década. Otro paradigma cercano a muchos de estos artistas que acabo de mencionar es el indie folk. El indie folk es una forma contemporánea más cruda y potente, acercándose al paradigma, por supuesto, de lo que viene del mundo del indie rock en general. Se acerca, en este caso, desde la guitarra acústica, y ya hay nombres que desde la década pasada se han hecho notar, pero que se mantienen muy bien hoy en día, como es el caso de Niño Cohete, que ya venían sacando discos importantes, se dieron una pausa un poco larga y volvieron el año pasado con un disco increíble, manteniéndose en la senda del sonido indie folk que les caracteriza, una forma de exploración sonora bastante especial. Y hay compositores que se mantienen en esa senda, como es el caso de No Sé No Más, que él tiene también mucho gusto por explorar otras sonoridades, ya sea desde lo cumbiero como jazz incluso, pero siempre desde esta perspectiva de sonido directo, casero, muy indie. Especialmente en su último trabajo se nota eso. También tenemos el caso de Zavales, que también tienen canciones que van en esto lo delicado, gusto por lo rítmico también en este caso. Este mundo indie folk, en el sentido como de crudeza, es la entrega de Cuchitamón, que se llama Antigüedades de Bajo Costo, que ella tiene una voz muy delicada, como con esa modestia, pero eso también es encanto del indie folk, con canciones que van desde lo más rasgueado como también desde lo más arpegiado. Es un gran disco y me parece que también merece mucha atención. Y también en el indie folk hay artistas que exploran diferentes facetas dentro del mismo indie folk, como el caso de Inundaremos, que ya venía como una cosa más como de ensamblar otros instrumentos y van arreglando y van sofisticando ese indie folk con otras facetas, como en este último disco Tan Quemante, que es muy bueno, con hermosos arreglos de cuerdas, melodías vocales llenos de carisma. La vocalista especialmente toma mucho protagonismo, entonces es un indie folk con mucha energía, con mucho movimiento, sigue manteniendo esa crudeza y esa dirección, pero obviamente lo incorporan y lo acompañan con un buen trabajo instrumental. Y hay nombres recientes muy nuevos que son artistas que realmente están sacando sus primeras entregas en los últimos 2 años, como es el caso de Anís, que tiene un gusto por crear buenas producciones y también un poquito más de exploración sonora, como también otros artistas que van aún más allá en esta crudeza y esta cosa directa, canciones de 1 minuto en algunos casos, como el caso de Estrella de Miel, o también el grupo Necesito el Valor tanto como Necesito el Miedo. Son 2 nombres de artistas que van sacando este tipo de indie folk súper crudo, súper directo, incluso acercándose a una cosa media baja fidelidad, pero con una intención de hacer la música más cruda y melódicamente potente posible. Y hablando de formas más expansivas del folk, uno de los géneros que explora mucho esto de una forma más potente es el folk psicodélico, que si bien tenemos próceres antiguos acá en Chile que han explorado el folk psicodélico, como es el caso de Congregación, hice una reseña de ese disco hace un par de años, denle una revisada. En esta década ha tomado más fuerza, siento yo, y uno de los nombres que ya viene desarrollando una carrera cercana a esta forma de música es Niña Tormenta, que sacó un increíble disco que se llama Las Cosas Lentas, un disco que realmente yo adoro, porque tenemos una fascinación de crear
cuerdas que va ejecutando desde un ukelele o desde una guitarra con reverb, y su propia voz también tiene harto reverb y diferentes capas, melodías muy reposadas, líricas llenas de profundidad. Es realmente un nuevo clásico. Pero ahí es interesante de que hay artistas del mundo del rock que se acercan al mundo del folk desde el lado del folk psicodélico, como por ejemplo Puyo la Fantasma, que sacó recientemente un EP y explora combinándolo con nuestra propia tradición folclórica en su último EP. Como también Matías Ávila de Candelabro, también tiene su faceta solista, de hecho desde antes de Candelabro, pero es interesante que en su último EP solista más o menos explora también estas ondas de folk más psicodélico. Laurela es otro gran nombre muy importante dentro de esta fascinación por explorar lo sonoro, pero también lo lírico. Ella ha hecho diferentes cosas dentro del mundo del folk, no solamente el folk psicodélico, pero sin dudas hay ciertos trabajos como el EP Terracota o Brazos Rojos, donde sin dudas tiene este gusto por crear capas, por hacer una exploración interesante y también desde lo lírico. Y una gran colaboradora tanto de Niña Tormenta, de Rosario Alfonso o también de Laurela es Alfilera, quien el año pasado sacó un discazo que se llama Detrás de las Palabras, que es un gran hito dentro del mundo del folk psicodélico chileno. Excelente gusto por las capas. Ella también es multiinstrumentista, toca guitarra, toca cello, también muy buena cantante. Aquí hay unos soundplays súper bien enriquecidos, que va desde lo acústico, pero también explora un poquito también de producción electrónica. No le tiene miedo a eso tampoco. Entonces es un gran disco y también una gran gema dentro de este lado más psicodélico. Es interesante de que hay nombres actuales que lo exploran de otras formas, más crudas incluso, como es el caso de Tori Inu, que el año 2024 sacó un disco bien notable, y recientemente Río Río sacó un EP que es bastante bueno de este año, donde explora canciones que usan técnicas de producción un poquito más jugadas, tiene harto movimiento, aprovecha esta psicodelia para hacer sampleos y jugar con otras cosas. También es un trabajo bien interesante. Y esto nos lleva a otro subgénero del mundo del folk que se acerca más a lo sofisticado, no solo en términos de producción, sino también de técnica, como es el caso del folk progresivo, que tiene una instrumentación, por supuesto, súper bien performada, son excelentes ejecutores de sus instrumentos, especialmente de la guitarra, y las voces también tienen ese approach. Y es una forma que conocemos bien en Chile. Tenemos desde Congreso en adelante una historia con el folk progresivo, pero sin embargo todos estos artistas son muy cantautores y tienen su sello personal dentro de estas canciones. Y uno de los ejemplos que quiero destacar de inmediato es Nico Carreño, un artista que yo he alabado mucho en vivo. Para mí es uno de los guitarristas más excepcionales que he tenido la oportunidad de ver, y entre esa tremenda habilidad técnica que él tiene con la guitarra, también es una excelente performance vocal, también es muy buen cantante, me gustan mucho sus letras, y tanto discos como Heterónimo, que fue mi disco favorito de ese año, como también el disco que sacó no hace mucho llamado ISRS, son tan brillantes como emocionalmente atrapantes. Y un disco que ha sido más de culto acá en Chile, pero que es muy notable y que también merece mucho destacarlo, es el disco de Cristóbal Avendaño y Silvia Moreno, que sacó un debut el año 2024, lleno de increíbles diálogos de ensambles de cuerdas. Uno lo ve en vivo y son 5 o 6 guitarras, no sé cuántos serán en verdad, pero son muchas guitarras acústicas dialogando unas cosas, una cosa preciosa, paralelamente con las declamaciones poéticas de Silvia. Es un disco muy potente, unas líricas increíbles y una complejidad y el trabajo de guitarras que me recuerdan, no sé, como a estas exploraciones que hacía Robert Fripp con diferentes guitarristas, pero desde lo acústico sumado con la parte más de diálogo, de declamación poética. Entonces una joya, realmente ese disco realmente es otro nuevo clásico chileno, y que dentro de la música sin dudas es más progresiva porque van jugando con la rítmica de una forma bastante especial. Más que virtuosismo, tiene que ver con la complejidad técnica, y ensamblar eso, por supuesto, anda a hacerlo. Y hablando de ensambles, un proyecto que realmente me fascinó por su ambición, por su exploración, tanto de otros mundos de la música como también es el caso del jazz, es el proyecto Ensamble Nácar, que sacaron un disco llamado Lluvias y Silbidos, que me parece increíble y lo destaqué mucho cuando salió, y me parece que debe tener mucha más atención porque está esta cosa de trabajo de cuerdas súper complejo, pero también lo mezclan con otras sonoridades. Es un disco súper ambicioso, muy destacado, denle una revisada. Y si bien es un proyecto que no existe, no quiero no destacarlo porque es de esta década. Sacaron 2 discos en esta década que se llama Oliva, que sacaron un álbum llamado Resbalando Lento recientemente, digamos hace unos años atrás, pero no hace tanto, y que realmente también es otra joya del folk progresivo de esta década. Si quiere un poco también esa herencia tipo Congreso, esta es una muy buena representante de ese tipo de música. Y hay otros artistas que no han sacado todavía su primer larga duración, pero sí han sacado EPs y está mostrando mucho este sonido más progresivo, como
el caso de Carla Cuevas, que es una forma de folk lleno de sofisticación, arreglos de vientos, arreglos de cuerdas, y paralelamente también Camila Bañados, que fue mi EP favorito del 2024, con Viento 1, un trabajo instrumental precioso, su voz es increíble, lleno de matices y movimientos, realmente es una joya, y de hecho eso ya es tan buen EP y es tan potente que ya incluso es como un álbum, a mi parecer, porque es como... y además la duración creo que igual está casi raya en el límite, entonces creo que realmente es una joya y realmente de los mejores EPs de esta década por esa misma razón. Y quiero cerrar con 3 ejemplos de artistas que van más allá incluso del folk, en el sentido de explorar unas formas más poco comunes o que se hacen muy poco. Digamos, en primer lugar tenemos a las Tres Marías, que hace una forma de música llamada neofolk, que es una forma de folk bien nicho, pero que es muy interesante, donde exploramos voces más baritonales, canciones más sombrías, una forma bien oscura de folk que no se hace mucho en Chile, y por eso mismo me parece muy llamativo la existencia de Tres Marías, y es un gran proyecto. Paralelamente también este año salió se escuchó un disco de un músico llamado Pato Matus, que tiene una cosa más freak folk, que es una forma bien suelta, es como un adyacente del indie folk, pero aún más crudo, aún más tarrasqueado en las guitarras, más incluso gritado en momentos. Es una forma de folk también muy particular, más avant-garde, digámoslo así. También otro nombre importante dentro de estos nombres que quiero destacar del lado más avant-garde es el caso de Rosita Pelúa, que tiene una cosa más de drone folk, que es una cosa más repetitiva, extensa, o de anti-folk, digamos, que aquí que ir al límite de la exploración del folk. Ese es un muy buen ejemplo de un disco que va más allá del folk tradicional, desde el embellecimiento. Aquí tenemos la cosa más destructiva, pero desde lo mejor de los ámbitos. Entonces, aquí te he mostrado muchos nombres acá, y estoy seguro que quien vea este video incluso va a echar a menos a más nombres todavía. Y el punto más que nada es mostrar la punta del iceberg de la inmensa cantidad de compositores que están saliendo en estos años, y que sin duda presentan discos de gran nivel dentro de esta expresión de folk que pretenden desarrollar. Y por supuesto, para complementar y para que puedan ustedes quizás ponerse al día y decir, pucha, profe, y tener que buscar uno de todos estos nombres, me di el trabajo de hacer una playlist que reúne una canción de cada uno de los artistas que mencioné hoy día, que están adjuntos en este video. Hice uno para Apple Music, para Spotify y para YouTube. Así que no hay excusa para que no puedan escucharlos. Dejaré el link en la descripción. Y con eso cerramos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que no se lo pierdan, porque están pasando muchas cosas muy interesantes en Chile, y dentro del mundo del folk se muestra de que tanto como el rock no le envidia absolutamente nada, porque es música realmente increíble, realmente muy buenos cantantes, compositores, y de discos muy, muy interesantes. No olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales. Aprovecho de mandarle un saludo a todos mis estudiantes del colegio. Les mando un gran abrazo, y a ustedes también les mando un gran abrazo. Gracias por ver este video y nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Chao, chao.